Buenas tardes. Bienvenidos a este programa Radial Ánimo de este martes 11 de abril del 2023. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde este país de Canadá. La serie de este mes de abril se llama Hablando con Impacto, hablando en forma contundente. Nuestra sesión 2 se llama La Murmuración. La cita bíblica es Santiago 4:11. Bienvenido a este programa. Gracias una vez más por acompañarnos y por aprender juntos con nosotros acerca de la feminidad bíblica. Vamos a empezar leyendo el tema de hoy. Santiago 4:11 dice la palabra de Dios: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Vamos a ponernos en las manos de Dios, porque es el que nos enseña a través de su Santo Espíritu y con el poder de su palabra. Amado Señor, buenos días, Padre. Gracias por el privilegio que me das a través de tu Espíritu Santo de hablar con impacto, Señor. Porque es tu palabra la que nos impacta, es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra la que nos dirige. Y te pedimos hoy que tu presencia siga con nosotros, Señor. También te rogamos, Padre, que unjas esta conferencia, esta predicación, para que tu Hijo Jesús sea glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amadas, antes de entrar al contexto de este texto, quiero comentarles algo que muchas veces nos ha pasado. ¿No les ha pasado a ustedes que hay veces hay hermanas, amigas, compañeras del trabajo, que se acercan y te dicen: oye, te quiero comentar algo? Fíjate, me lo dijo un pajarito. Y pues no te puedo decir quién es porque se va a convertir en un chisme, puede ser una murmuración, entonces no te puedo decir quién es. Y vamos a ser honestas, vamos a hablar con transparencia. Estamos aquí para que Dios escudriñe nuestros corazones, para que Dios nos muestre qué está dentro de nosotros, para limpiarlo, para ponerlo en donde debe de estar. Y aprendamos a hablar con impacto, aprendamos a hablar dejando una huella buena en nuestros oyentes, en los receptores de los que nosotros estamos dirigiéndonos. Cuando alguien te dice: me lo dijo un pajarito, nada más recuerda esto: ese pajarito, no te dijo esa persona que ese pajarito tiene una serpiente enrollada en su cuello y su boca, por su pico, sale la cabeza de esa serpiente. Cada vez que alguien te diga: me lo dijo un pajarito, da por cierto, estimada hermana, amiga que me escuchas, que te va a hablar de un chisme. Y a los chismes después le sigue la murmuración. Estamos hablando de los pecados de la lengua y hablamos del chisme, aunque ahorita lo vamos a volver a mencionar, porque hagan de cuenta que el chisme es como lo que impulsa a los demás pecados de la lengua. Después del chisme va a seguir la murmuración, después va a seguir la difamación, después va a seguir la calumnia. Vamos a estarlos explicando durante este mes uno a uno. Y antes de entrar al contexto de este texto, vamos a ver la diferencia entre el chisme y la murmuración. Y vemos que la murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de algo, de alguien, también como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Eso es lo que la diferencia del chisme. En el chisme puede estar presente la persona, puede no estar, pero en el caso de la murmuración, si la persona no está presente, estamos murmurando de ella. Si estamos hablando mal de ella, si estamos comunicando verdades, mentiras exageradas, solamente mentiras, pero más adelante te voy a ir explicando
cuándo realmente es una murmuración, cuándo no es una murmuración, aunque hables de la persona y ella no esté presente. Algunos sinónimos de la palabra murmuración son habladuría, comadreo, chisme. En Éxodo 16 y 17 vemos que murmurar contra el Señor es demostrar nuestra falta de fe en que Él sabe lo mejor que es para nosotros. Eso es murmurar, y en Éxodo 16 y 17 lo vemos. En la murmuración tú emites un juicio, tú juzgas a la persona sobre la forma de vida de los demás, metes tu cuchara donde no debes. También, ojo, donde no debes metes tu cuchara. Y Dios nos dice que paremos esa práctica en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, con la familia, conviviendo, en nuestras diversiones, ya que Él conoce nuestra intención. Él sabe cuando tú abres tu boca, cuál es la intención de tu corazón. Asimismo, en el contexto de este texto, también murmurar puede caer en una calumnia o en una difamación. Y Santiago, quiero que te quede muy claro, Santiago no prohíbe la confrontación de quienes están en pecado. Eso no lo está prohibiendo Santiago. Porque en otros pasajes de la Biblia no los manda. Santiago condena las acusaciones negligentes, maldicientes de unos en contra de otros. Dice la palabra de Dios que el que murmura del hermano, murmura de la ley. Quienes hablan mal de otros creyentes se instalan a sí mismos como jueces y condenan. Al hacerlo, difaman e ignoran la ley de Dios que prohíbe de forma expresa esta clase de condenación calumniadora. ¿Han hablado mal de ti cuando tú no estabas presente y te condenaron? Eso es murmuración. No lo confundas con el chisme. Eso es murmuración. Hablaron mal de ti, tú no estabas presente y te condenaron. Porque podían haber hablado de ti cuando tú no estabas presente, pero no te condenaron. Eso no es murmuración. Vemos en Hechos 20:31 y Tito 1:2 que Pablo amonestaba, reprendía, exhortaba a los hermanos en forma pública y privada para que sean sanos en la fe. Eso tampoco es murmuración. Eso es algo que vamos a ir discerniendo con la gracia de Dios. ¿Qué es murmuración? Cuando tú admites un rumor falso y te vuelves un testigo falso. Ahorita vas a ver cómo se va a ir enrollando esta situación y elevando los chismes que se vuelven murmuraciones y hasta dónde pueden llegar. Vamos a ver que también es murmuración cuando infamas a alguien, le quitas la fama, le quitas la honra o estimación porque le tienes envidia, le tienes rencor o porque te descubrió tu pecado y ya no quiere nada contigo porque ve que tú no te arrepientes, que tú no cambias. También la murmuración es la difamación cuando esa infamación se la haces a una persona pública para dañar su reputación. Otro sinónimo es desacreditar, desprestigiar, vilipendiar, calumniar. La difamación por escrito, vamos a ver que se llama libelo en derecho. Los abogados que me están escuchando ya lo saben. La difamación por escrito se llama libelo. Ten mucho cuidado con lo que escribes. La difamación verbal se llama calumnia. El Salmo 140:11 dice que el hombre deslenguado no será firme en la tierra. Nadie le tendrá confianza. Y Proverbios 10:18 dice que el que propaga calumnia es un necio. Además será hipócrita porque con su boca daña a su prójimo. Proverbios 11:9. El hombre perverso, el hombre murmurador, levanta contienda. Y el chismoso aparta, separa a los mejores amigos. Proverbios 16:28. Si tú, hermana, amiga que me estás escuchando, divulgas una verdad, apartas a tu mejor amigo. Todo lo
que arrastra e involucra el chisme, la murmuración, las muchas palabras, dice Dios, que no falta pecado. Proverbios 2, 11 y 12. Ahora bien, vamos a identificar el pecado del chisme y murmuración en tu vida. Tú que me estás escuchando, que tienes un corazón dispuesto para Dios, para que Él te limpie, te saque lo que tienes adentro. Vamos a identificar ahorita este pecado. Estos pecados de la lengua, del habla, estos vicios cuando hablamos. Para erradicar un pecado complicado y dañino como estos, es necesario identificar las actitudes de tu corazón que promueven o producen la acción externa del chisme y murmuración. Vamos a ver algunos de los posibles pecados del corazón que puedes tener o que podemos tener cuando estamos chismeando, cuando estamos murmurando de alguien. Número 1, orgullo y soberbia. Cuando tú descubres un secreto o murmuras contra alguien para demostrar que tú eres mejor que esa persona, porque le envidias, por lo general una persona chismosa necesita dejar mal a otros para satisfacer su ego y deseo de verse mejor ante los demás. O sea, tengo que chismear de la que me está haciendo sombra para que yo pueda brillar. Cuando estás juzgando y criticando, estás condenando a las personas. Una persona chismosa normalmente se ve como juez ante el pecado de los demás. Pero se goza en el mal de otros además y acusa en su propia justicia a su prójimo. O sea, se atreve a usar su propia justicia para acusar a su prójimo. Dice Santiago 4, 11, 12. Y es un mandamiento. Hermanos, no murmuréis los unos de otros. No murmures. Dios te enseña el camino cuando tú tienes que decirle algo a tu hermano. También la envidia. La envidia va a ser otra cosa que puede haber en tu corazón por la cual andas chismeando y andas hablando y murmurando de los demás. El chisme nace en corazones perversos que siempre están codiciando, siempre están deseando lo que no poseen. Están insatisfechos. El chismoso muchas veces sufre de carencias e intenta llenar esas necesidades dejando mal a los demás. Por eso es que tú puedes estar incluso chismeando acerca de tus hermanos, de tu familia, o de tu mamá, o de tu papá, o de cualquiera. También puede haber necedad en tu corazón. La Biblia menciona que aquel que participa del chisme es necio en su corazón. Si tú abres tus oídos para estar escuchando los chismes de los demás, eres un necio, eres una necia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 18, 6, 7 dice: los labios del necio traen contienda, choque, pleito, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Siempre un necio va a estar afligido, preocupado, y sus propios labios son lazos para su alma. Tu propia boca es tu enemiga, pero tú no te quieres apartar de tu pecado, no te quieres arrepentir, no quieres darle el peso que Dios le está dando a este pecado para que dejes de estar quebrantado, para que esos lazos que están en tu vida, en tu boca, se deshagan y salgan de tu alma. También muchas personas practican la calumnia y el chisme porque son mentirosos, porque son calumniadores. El chismoso se basa en mentiras o exageraciones para captar la atención del que le escucha. Levanta falso testimonio en contra de su prójimo deliberadamente. Dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Otra cosa que las personas chismosas y murmuradoras no son confiables. El chismoso no es una persona leal ni confiable. Discierne, ten sabiduría para saber con quién estás hablando. Ve sus frutos. Porque si tú te metes con un chismoso, vas a tener quebrantamiento en tu corazón. Vas a tener preparado un lazo para tu alma. Si tú no obedeces lo que dice Proverbios 11:13.
El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Dice que el que anda en chismes descubre el secreto, pero el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cómo podemos erradicar el chisme de nuestras vidas? ¿Cómo podemos apartarnos de este pecado? Estamos aprendiendo acerca de la feminidad bíblica. Estamos queriendo ser femeninas delante de Dios, delante de nuestra familia, delante de una sociedad que tiene sus valores torcidos. Bueno, ahorita Dios nos va a enseñar cómo podemos erradicar el chisme de nuestra vida. En la sesión anterior vimos que hay muchos pretextos para el chisme, pero delante de Dios es un pecado. Y vamos a empezar como el número 1 para erradicar el chisme en nuestra vida. Reconoce que es un pecado en tu vida, que el chisme es un pecado que no agrada a Dios. Ya no te justifiques, ya no te vadas diciendo que lo haces para ayudar a las personas, porque te lo dijo un pajarito. Tus palabras que dañan a otros deben ser reconocidos por nombre. Chisme y murmuración. Eso es lo que dice Dios. Número 2. Confiesa a Dios el pecado del chisme. Confesar significa ponerse de acuerdo con alguien. Significa cuando confiesas a Dios el pecado del chisme, te estás poniendo de acuerdo con Dios de que eres chismosa y que tu chisme atenta contra Dios y tu prójimo. Asimismo, si tú no te arrepientes y te apartas, vas a ver las consecuencias, vas a cosechar lo que estás sembrando, porque nadie, estimada audiencia que hoy me escucha, puede burlarse de Dios. Evita contar algo negativo sobre alguien cuando esa persona no está presente. Si lo haces, estarás chismeando, además de murmurar. Fíjense que hace como 3 meses, 4 meses, platiqué con una persona que tenía años que no veía y me decía, muy sinceramente, después de que le dije que me daba tanto gusto saber de ella, de que estuviéramos en comunicación, etcétera, me dijo, oye, antes de que empecemos a hablar, te quiero pedir perdón. Digo, ¿por qué? Porque fíjate que un día una persona vino y me habló muy mal de ti. Le dije, ok, sí, está bien, te perdono. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo le creí y di por cierto todo lo que estaba diciendo de ti. ¿Ven? Empezó todo como un chisme, se convirtió en una murmuración. ¿Por qué? Porque me condenó, me enjuició, me encontró culpable y ni siquiera había hablado conmigo. Teníamos años que no hablábamos. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces somos tan ligeras? Cuando agarramos el celular, o cuando estamos en confianza, cuando tenemos una cita para tomar un café o un té con alguien, y sabemos que tenemos 1 hora, 2 horas para platicar. Hermanas, como que nuestra lengua se aligera, como que nuestra lengua agarra impulso y ahí te vas a practicar el pecado del chisme y de la murmuración. Evitemos contar algo negativo sobre alguien. No lo hagas. Hay tantas cosas por hablar. Hay tantas cosas que compartir. Hay tantas palabras que podemos usar para impactar a los demás cuando abrimos nuestra boca. De la misma forma que no vas a escuchar ningún reporte negativo sobre otra persona. Recuerda que para que se forme un chisme se necesita de un receptor, alguien que escuche. Nadie puede chismear sola. No seas parte del chisme. Debemos frenar en amor a la persona que viene a contarte un chisme. Frénala, no participes del pecado. No olvides que peca tanto el que propaga el chisme como el que oye el chisme. Si hay algún murmurador o alguien que está murmurando y que provoca chismes en contra tuya o está dividiendo un grupo en la iglesia, sigue la pauta establecida en Mateo 18, versículo 15 y 17. Primero habla con la persona. Eso dice la palabra de Dios. Si no hubo una solución, debes acudir a un pastor o líder, quien sabrá cómo guiarlos bíblicamente
para poder llegar a una correcta restauración entre ambos. Busquemos acercarnos al carácter del Maestro día a día. Meditemos en esta enseñanza que nos da hoy el Señor Jesús en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Habla la boca. En el diseño de Dios para las mujeres, en 1 de Timoteo 3:11, nos dice Dios que las mujeres asimismo seamos honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amadas, es una virtud el ser prudente cuando hablamos. Lo mismo dice Tito, que no difamemos a nadie. O sea, no te puedes dar el lujo de difamar a alguien. Entre las mujeres piadosas está prohibido el chisme, la murmuración, la calumnia, la difamación, el ser deslenguadas. Por eso hay que discernir con sabiduría acerca de este pecado. ¿Qué sí es y qué no es? Para que tampoco te estén condenando tan fácilmente por personas que con mala intención te van a juzgar y te van a condenar. ¿Qué debe hacer el creyente con las personas chismosas o murmuradoras? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando te encuentras con una persona chismosa o murmuradora? Tú no sabías que era chismosa y murmuradora, pero te acabas de encontrar con ella y tú estás viendo la evidencia. Ahí viene a sacar, a hablar de otros mal, sin que esas personas estén presentes, sin que a ti te conste, sin que a ella le conste o tenga alguna evidencia de lo que va a decir. Fíjense, una de las figuras que están caracterizando a una persona que se acerca con un chisme o con una murmuración, pone la foto de un hombre o una mujer, no lo sé, con la boca abierta, con la lengua por fuera, pero ¿saben qué es esa lengua? Está cubierta de espinos, como un nopal. La lengua está llena de espinos. Y te ponen un eslogan que dice, cuidado, ella puede ser venenosa. O él puede ser venenoso. Imagínate, hermana, cómo tenemos que discernir. Cuando tú estás con alguien hablando. A mí me ha pasado, hermanas. Yo les comentaba a las mujeres que estamos en el grupo de oración, ¿cuánto tiempo yo estuve buscando mujeres que quisieran orar? Que se quisieran juntar conmigo para orar. ¿Saben qué? No tenían tiempo. Pero sí tenían tiempo para platicar. Sí tenían tiempo para chismear. Sí podían pasarse 2, 3 horas hablando en el celular. Pero no saben orar. No quieren aprender a orar. No les interesa orar. Pero sí les interesa chismear. Sí les interesa hablar mal de los demás. Sí les interesa ver qué información obtienen de ti para que luego con esa lengua de víbora vayan y se lo plasmen a otros. Vayan y se lo digan a otros. Dice Proverbios 20:19. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos encontremos, cuando un creyente se encuentre con personas chismosas o murmuradoras. Proverbios 20:19. No te relaciones con el suelto de lengua. No te relaciones con él. Te va a meter en un chisme. Te va a afectar. Va a dañar tu reputación. Va a hablar de ti. Mira, si está hablando mal de los demás contigo, ¿qué trabajo le va a costar a esa persona murmurar después de ti? Cuando no estés presente, va a ser lo mismo. Así como ella habló contigo de otros, sin que estén presente y mal, de la misma forma va a ser contigo cuando tú te des la vuelta. Ella va a hablar mal de ti o él va a hablar mal de ti. Porque es su hábito, es su vicio hablar mucho. La maledicencia, estimado auditorio, la murmuración y el chisme son propios de sociedades poco evolucionadas. Y es falta de ética lo que nos hace ocuparnos más de la vida de los demás que de la nuestra, que de la propia. Tan es así que pareciera que el chisme es un deporte favorito. Pareciera que el chisme es algo tan común en todas las edades. Los niños pueden estar chismeando mientras su mamá se está chismeando en la cocina o en la sala.
Los niños están chismeando en el cuarto, están chismeando jugando, están chismeando en la escuela, porque eso es lo que papá y mamá le enseñan. Hablan de todos, delante de todos, sin importar descubrir la desnudez de los demás. Hay gente que se pasa horas hablando, murmurando de otras personas y muchas veces sin darse cuenta del error que están cometiendo. Y lo peor es que si tú lo reprendes te dice, no, eso no es chisme. No, tú entendiste mal lo que dice Dios. No, no es cierto, esto no es chisme. Es que yo te quiero ayudar, porque están hablando a espaldas de ti, porque no te lo dicen en tu cara. Cuando eso se lo tenía que decir a la persona. ¿Qué te vino a decir un chisme? A ella tenías que reprender, a ella le tenías que parar. No seguirle, no seguirlo comunicando, hermana. Otras veces, amadas hermanas, cuando estamos con los pecados de la lengua, y en donde también yo vi una imagen impresionante. ¿Qué pasa cuando, tristemente, alguien es secuestrado? ¿Qué es lo que hacen? Le ponen una cinta en la boca, de esas que no pueden fácilmente quitarse. Obviamente porque las personas están amarradas las manos, no pueden hacer ningún movimiento. Amada hermana, así debemos de tener nuestra boca cuando salimos. Si yo sé que Dios está tratando conmigo acerca de este pecado, si yo sé que Dios está tratando conmigo acerca de lo que no debo de hacer, si yo sé que está disciplinándome, si está tratando con mi corazón, con mi necedad, de que me gusta hablar mucho, de que me gusta chismear, amada, piensa eso cuando te despiertes. Cuando vayas a ir a algún lugar a convivir con la gente. Eso es algo que nos caracteriza a las mujeres. Nos gusta hablar mucho. Pero amada, habla con impacto, haciendo el bien, no chismeando, no murmurando. A veces nuestro error es premeditado. Fíjense, existen artistas, y en las redes están, consumados en desprestigiar y hablar mal de los demás. Y en hacer correr rumores contra quien les cae mal. Ahí está legalizado el chisme, viven de eso, cobran por eso, ganan rating por eso. Y no se dan cuenta del daño que causan a las reputaciones y a la honra de la gente. También hay los que chismean sin maldad aparente, solo para sentirse importantes. Te dicen, oye, ¿no sabes la última? ¿No les ha pasado que llega alguien y te dice, oye, ¿no sabes la última de fulanita de tal? Y otros lo hacen maliciosamente con la intención de causar daño a alguien en particular. Todo ello empujando posiblemente por un complejo de inferioridad. Cuando tú estés chismeando de alguien, pregúntate, ¿no te sientes menos que la persona que estás hablando? ¿No sientes que en tu corazón hay algo en contra de esa persona por la cual te da placer hablar de ella? ¿Lo sientes sabroso cuando estás hablando en contra de ella? Se sabe que el rasgo principal del chisme también es la mentira o la verdad dicha a medias, siendo parte importante el infundio y la calumnia. Si a esto le añadimos que cada oyente, al momento de contárselo a otro, le agrega un poco más de sal de su propia cosecha, nos encontramos con monstruosidades que suelen acabar con el honor y la dignidad de una persona. Esto lo vamos a ver en el tema de derechos humanos. Hermano, hermana que me escuchas, qué caro se paga cuando tú desprestigias a una persona. No creas que tu maldad va a quedar oculta. No creas que va a dormir el sueño de los justos. No, todo va a salir a la luz. Por eso la importancia que hoy te arrepientas, amada hermana, amado hermano que me escuchas, de cada chisme y de cada calumnia, de que te has aprovechado del chisme y de la calumnia, de las murmuraciones de los demás, para que tú pongas de tu propia cosecha, ocultando el pecado que hay en tu corazón, en contra de quien tú estás hablando. Y lo grave es que increíblemente se usa el chisme contra personas consideradas amigas. Actúas además con hipocresía y perfidia que nadie entiende. Pongámonos un cierre en nuestra boca mientras tenemos dominio propio para hablar con impacto,
conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cuando se genera un rumor, ya ha pasado. Por eso la importancia de los cierres, por eso la importancia de ponernos imaginariamente una cinta en la boca para que no estemos hablando. Cuando se genera un rumor, este va creciendo y cada persona por la que pasa va añadiendo algo de su propia cosecha. Y el mensaje original se convierte en algo irreconocible. ¿Se acuerdan del juego del teléfono roto? Después de pasar por varias personas, el mensaje estaba totalmente tergiversado e irreconocible. Pues lo mismo pasa en muchas ocasiones con nuestra vida. Eso es lo que pasa cuando somos deslenguados. Cuando somos deslenguados. No tenemos cuidado con nuestra lengua cuando la abrimos. En nuestra vida, amados hermanos, vamos a ser juzgados por el juez supremo, por toda palabra que estamos hablando, por cada palabra que estamos expresando, un juicio justo o injusto. Si estás condenando o si estás exagerando una verdad para desprestigiar a otra. Los chismes y murmuraciones son informaciones deformadas que tienen un ciclo similar a los rumores. Nacen como si fueran seres vivos, se desarrollan y mueren. Incluso pueden reencarnarse en nuevos brillos o hasta en un nuevo cuerpo. El chisme es producto de la convivencia social y se aprende con el tiempo. Y todos, de alguna forma, lo hemos practicado. Por eso, aunque tú seas hoy una creyente, escudriña tu corazón y ten temor de Dios cuando abras tu boca. Un comentario infundado generalmente está constituido por una serie de mentiras y exageraciones que tal vez lleven a perjudicar a uno o varios individuos, dependiendo de la intención de quien lo genera. Vamos a ver ahora la estructura del chisme. ¿Quiénes lo conforman? El chismoso, el receptor de la habladuría y la víctima. De quien se habla de forma negativa y sin fundamentos. Esto puede ir desde una simple crítica hasta la invención de toda una historia a través de una historia en términos a un sujeto determinado. Puedes cambiar tú la realidad cuando estás en tu chisme, en tu murmuración, pero una cosa puedes estar seguro. Esa realidad que tú distorsionas, no porque tú la distorsionas, va a cambiar o va a dejar de ser una realidad. Instituciones como las nuestras se convierten en verdaderos campos de espionaje entre sus trabajadores. Lo vemos en las grandes instituciones, en los lugares donde se trabaja, en los gobiernos, donde hay muchos trabajadores concentrados. ¿Qué pasa cuando hay chisme? ¿Qué pasa cuando hay murmuración? La inseguridad se intensifica, se pierde la confianza entre los compañeros, se traicionan, se utilizan, compiten, se crean ambientes en los que se siente que parece que caminas entre vidrios. Ese es el ambiente que deja el chisme y la murmuración. Ya no sabes en quién confiar, ya no sabes a quién decirle algo. ¿Por qué? Porque el chismoso y el receptor y la víctima están todos juntos, en un mismo lugar, todos los días. Por eso tienes que caminar como si estuvieras entre vidrios. El que murmura hace daño a 3 personas. Escucha. Primero, a ti mismo. Al que escucha sin desmentir al hablante. Y a la persona de quien se murmura. Si se tiene algo que reprochar a alguien, él es la primera persona que debería escuchar el reproche. Si tú tienes algo contra alguien y se lo dices a otra persona, primeramente debiste de habérselo dicho contra la que tú tienes algún reproche. Pero lamentablemente por la falta de sinceridad que caracteriza a las almas, el malediciente se encuentra con el compañero, le sonríe, lo saluda, con palabras amables hasta lo adula. Pero una vez que se despide de él, comienza de una o de otra forma a hablar mal de él. Y esa persona
que te acaba de saludar amablemente, que te aduló, ya está chismeando y murmurando de ti. Incluso tienes una amistad con él, es alguien muy cercano a ti. ¿Cómo podemos usar estrategias antichismes, estrategias antimurmuraciones? ¿Cómo podemos usarlas? Vamos a ver varios de ellos. Primero, no te creas ningún comentario sin que lo verifiques. No creas todo lo que te digan de otra persona, sobre todo si es malo. No vaya a ser que tengas que ir a pedirle perdón por estar de chismoso y de murmurador. No te metas con ellos, no te metas con chismosos. No tengas amistades que murmuran. Aléjate de cualquier cosa que huela a chisme. No los fomentes. Por muy sabrosos que puedan parecer los chismes, vas a estar ayudando una bola de nieve contra alguien más. Y se te va a regresar. Siempre, siempre nuestra conducta va a tener una consecuencia. No los propagues. Si alguien te vino a dejar un chisme, no los propagues. Por lo tanto, tampoco los inicies. No divulgues información no comprobada, aunque parezca cierta. Recuerda que la gente tiende a creer en los chismes. Y si por alguna forma compruebas una información que pueda perjudicar a otra, mejor cierra tu boca. Recuerda, los chismes y la murmuración destruyen. Somos muchos más propensos a creer las cosas malas que se dicen de alguien que las buenas. Ese es otro hábito que tenemos que cambiar. Porque siempre tengo que creer lo más malo de los demás y no lo bueno. ¿Por qué? Dios dice que Él saca lo precioso de lo vil de las personas. Eso es un principio que a mí me ayuda, que cuando alguien venga a decirme algo de lo peor de alguien, yo pueda recordar ese principio de Dios. Hey, yo tengo que sacar lo precioso de esa persona, no lo vil, porque es lo vil lo que hace que se vuelva un chisme y una murmuración. Esta mañana te quiero invitar a pensar en lo bueno que tienen los demás, en lo bueno de la gente que vive contigo, la gente que trabaja contigo, la gente que va a la escuela contigo, la que va a la iglesia. Habla de las cosas positivas de las gentes con las cuales te estás rodeando y a seguir el consejo que algún día escuché. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada, quédate calladita, quédate calladito. ¿Cuándo va a ser necesario hablar sobre alguien? Es verdad que hay veces necesitamos tener conversaciones sobre personas que no están presentes. Tal vez estemos en busca de consejos para lidiar con una situación delicada, tal vez necesitamos algún incentivo para lidiar con una persona difícil, o que tengamos que hacer una verificación legítima de hechos. Tal vez, especialmente en contextos profesionales, muchas veces te invitan a evaluar a algún colega, algún funcionario o situación, pero estamos hablando de un ámbito profesional. No el chisme que se hace detrás de un escritorio, no el chisme que se genera en los pasillos, en el elevador. En casos como esos te tienes que limitar. Si tú vas a participar en hablar de alguien que no está presente, porque tienen que resolver un problema que le incumbe, el consejo que nos dan es que nos limitemos al objetivo de nuestra conversación, a lo estrictamente necesario. No abarques más. Vas a abordar solamente a las personas y hechos que de verdad necesitan ser abordados. Es todo. Al buscar consejo o incentivo, debemos hablar solamente con personas que sean de confianza. No le pidas consejo a tu comadre, no le pidas consejo al de la tienda o al de la esquina que lo acabas de conocer y que se ve súper confiable, o a la mujer que es una persona que tiene el vicio del habla y eso te convence a ti, que eres muy tímida, que no te gusta hablar, abrirle tu corazón. Debemos de hablar solamente con personas que sean de confianza, que tengan frutos dignos de arrepentimiento en cuanto al chisme y la murmuración, y que puedan razonablemente ser tu ayuda. O sea, ¿cómo yo no voy a pedir ayuda a un doctor acerca de un problema sentimental? Discierne
La clase de consejo que necesitas debe ser con las personas que estén calificadas para esos eventos. Siempre que sea posible, omite detalles innecesarios. Hay cosas que los demás no tienen por qué saber, aunque tú las sepas. No por eso las tienes que sacar, no por eso tienes que decirlo todo. Entre los cuales puedes omitir nombres de personas de quien estás hablando. No es necesario decir detalles. La discreción, estimadas hermanas, estimado público que me escucha, la discreción es la palabra clave también en las conversaciones necesarias sobre el prójimo. En otras palabras, la discreción debe abrir espacio también a la transparencia en determinadas circunstancias como en las que una comunidad necesita tratar ciertas cuestiones de forma pública y privada. Por ejemplo, los que trabajan en sistemas de gobierno que están dedicadas a la procuración de justicia, a la impartición de leyes, ellos tienen sus propios voceros que van a comunicarle a la ciudadanía el avance de cierto problema que en ese momento el gobierno está tratando. Estas personas no son murmuradores, es parte de su trabajo informarle a la ciudadanía sobre X o Y situación que se esté viviendo políticamente en ese momento, sin necesidad de meterte en más detalles que los necesarios. Vamos a terminar el programa. Sócrates, uno de los filósofos más grandes de la historia, con mucha razón decía que un chisme con murmuración tiene las siguientes características. Es falso, normalmente constituye una mentira, cuando menos una verdad aderezada, así que deja de ser verdad. En el tiempo de él había severos problemas políticos en su país. Malo, si lo que se dice de la persona es bueno, entonces no constituye un chisme, sino una murmuración. Porque el chisme, además de ser falso, lleva una muy mala intención. Es inútil, no sirve para nada, como que no sea para hacer que todos se concentren en el chisme y dejen de hacer su trabajo. Si te será por ahí, no te aproveches que la persona no está presente. También él decía, este filósofo, decía que hay 3 filtros o preguntas que debemos de hacernos antes de escuchar una murmuración y hacer caso. Él en ese momento era mediador entre su gobierno y personas que habían sido acusadas injustamente de delitos alguno. Y él decía que para poder escuchar a una persona, e incluso cuando la persona ya está hablando, tú te tienes que hacer 3 preguntas. Número 1, la verdad. ¿Estás seguro de que lo que me quieres decir es cierto en todos sus puntos? Antes de que la persona se siga explayando en su chiste. ¿Lo que me vas a decir es cierto? ¿Lo que me vas a decir es bueno? Ahora, lo que tú me estás platicando, ¿es provechoso para alguien? ¿Le vamos a hacer el bien a alguien con lo que tú me vas a platicar? Si por lo menos una de estas respuestas es negativa, o lo que te va a contar no estás seguro que sea cierto, no es bueno y ni siquiera provechoso, entonces ¿para qué hablas de ello? ¿Para qué me informas de algo que no es cierto, que no es provechoso y que además no estás seguro que sea verdad? Ya hablamos de también las mismas estrategias que se usan para el chisme, se usan para la murmuración. No creas sin verificarlos, no te metas con ellos, no los fomentes, no los propagues, no divulgues información no comprobada. Las murmuraciones, estimada audiencia, destruyen. Recuerden, somos más propensos a creer cosas malas de los demás que las buenas. Cuídate de ti mismo. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada, absolutamente nada. Muchas veces, cuando hay mucha información, determinadas personas dicen que por sigilo no pueden decir nada. Y hay momentos, amadas hermanas, que este sigilo
debe de abordarse en forma clara y directa. Porque muchas veces el sigilo, el no hablar de determinado tema, encubre una injusticia. Y estoy hablando de autoridades que se dedican a impartir justicia. Muchas veces las autoridades dicen, no te puedo decir nada por sigilo. Pero ese sigilo encubre muchas veces que no se están haciendo bien las cosas o que no se está impartiendo la justicia como debe de ser. Por eso hay que tratarlo de manera directa y bien clara. En este tipo de casos, al igual que en los casos entre personas, tenemos que seguir lo que dice el Evangelio de Mateo 18, versículo 15 y 17, que ya se los dije. Si alguien peca contra ti, ve, repréndalo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 para que todo asunto quede delante de 2 o 3 testigos. Si aún así no le escucha, ve con la autoridad para que esta persona sea juzgada como gentil y publicano. Otra cosa que no es murmuración, cuando un pastor impone una disciplina basada en evidencias a uno de sus congregantes en virtud de que ocasionó un pecado o que provocó un problema en la iglesia, eso no es murmuración, está cumpliendo con las normas bíblicas que dice la palabra de Dios acerca de la disciplina entre los creyentes. Finalmente, la discreción, hermanas, debe abrir espacio para la transparencia en determinadas circunstancias. Acuérdense que si queremos ser una mujer de impacto, que cuando hablemos, todos se queden callados para escucharnos. Tenemos que utilizar el poder de la palabra de Dios, que nos deja excelentes principios para hablar en forma sabia, para ser prudente, para ser discreta. Y una persona discreta, vamos a entender que es una persona mesurada, que no llama la atención por su aspecto, por sus actos o por sus declaraciones. La discreción, amadas hermanas, es tener reserva con lo que decimos. No hablar de más, cuidar los comentarios que hacemos. La prudencia es tener cuidado con nuestras propias acciones, estar alerta para evitar peligros o situaciones desagradables. Discreción es no decir algo que se sabe. Ser prudente supone guardar confidencialidad con la información de otra persona. Hermanas, esa es una excelente virtud para nosotras, para la feminidad bíblica. Dios nos manda que seamos discretas, prudentes, porque la prudencia está estrecha y directamente relacionada con la capacidad de valorar las consecuencias de nuestros actos y comentarios. La persona que consigue comportarse con prudencia, realizar un análisis del impacto que puede tener lo que digas o lo que haces, eso va a hacer que impactes con tus palabras. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias por venirnos a enseñar a cómo ser verdaderamente mujeres con nuestra forma de hablar. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra nos enseña a ser prudentes, discretas y sobre todo, Señor, a ser mujeres, Padre, que tienen dominio propio con su forma de hablar. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Y gracias por que te preocupas por todo lo que nosotros hacemos y decimos, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amadas mías, les doy muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes estas verdades bíblicas que enriquecen, que arraigamos en nuestro corazón para poder ser esas mujeres que Dios, desde la creación del mundo, nos hizo ser llamado. Gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana por la próxima sesión, perdón por la redundancia, que se va a llamar la difamación.
Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Soy la abogada Lady Campos, que les transmitió en vivo desde Canadá.